A ver, el simple hecho de ver pareciera algo instantáneo, ¿verdad? Casi como por arte de magia. Pero la realidad es que detrás de cada imagen que percibimos hay un viaje increíblemente complejo. Hoy vamos a desglosar esa ciencia de la visión para contar la asombrosa historia de cómo la luz se convierte en el mundo que conocemos. Y esta es la pregunta clave que nos va a guiar en todo esto. Vamos a seguirle la pista a un fotón, uno solito, desde el mismísimo instante en que entra al ojo hasta que nuestro cerebro lo descifra y dice, ah, ok, esto es una imagen coherente. La verdad, es un viaje fascinante. Y apenas está por comenzar, así que prepárense, porque estamos a punto de embarcarnos en esta aventura, empezando por cómo debería ser su recorrido ideal. Bueno, nuestro viaje arranca con el escenario perfecto. Vamos a seguir el rastro de la luz a través de un ojo sano, uno donde el camino está, digamos, despejadito, y cada componente funciona en una armonía total. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. El viaje arranca en la córnea, que es como la primera ventana, la que hace el primer gran trabajo de enfocar. De ahí, la luz pasa al cristalino. Piensen en esto como el lente de una cámara con autofoco, que se ajusta para que veamos nítido de cerca o de lejos. Y finalmente, ¡pum!, la imagen se proyecta en la retina, esa especie de pantalla de cine en la parte de atrás del ojo. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. La transformación, justo antes de que el nervio óptico mande toda esa información como una señal eléctrica, directo al cerebro. Y a ver, aquí viene un dato que es fascinante. La retina no es solo una pantalla pasiva, para nada. En realidad es una extensión del cerebro. Imagínense, está repleta de células súper especializadas. Por un lado, unos 100 millones de bastones, que son los que nos ayudan a ver en la penumbra. Y por otro, 5 millones de conos, los que se encargan de regalarnos el color y los detalles súper nítidos a plena luz del día. Y justo en el corazón de la retina se encuentra la fóvea. Piensen en ella como el punto de ultra alta definición de nuestro ojo. Está densamente poblada, pero solo de conos, y es la razón por la que podemos leer letras pequeñas o ver detalles muy finos. Y con esto, llegamos al final del viaje ideal de la luz. Pero claro, el viaje no siempre es tan perfecto. De hecho, el problema más común de todos ocurre casi al principio. Hablamos de los errores de enfoque, o como se les conoce técnicamente, los errores de refracción. A ver, la miopía y la hipermetropía son en el fondo un problema de geometría, de la forma del ojo. Si hay miopía es porque el globo ocular es un poquito más largo de lo normal, entonces la luz se enfoca delante de la retina. Por eso de lejos se ve borroso. Y con la hipermetropía, pues es justo lo contrario. El ojo es más corto y el punto de enfoque queda detrás de la retina. Y luego está la presbicia. Esto es algo que le sucede a casi todo el mundo con el paso de los años. Aquí ya no es un tema de la forma del ojo, sino que el cristalino, ese lente con autofoco del que hablábamos, se va poniendo más rígido, pierde flexibilidad. Y por eso, de repente, cuesta un montón enfocar de cerca para leer. Ok, dejemos los problemas de enfoque, que son más graduales, y pasemos a situaciones más dramáticas, porque a veces el viaje de la luz no se desvía un poquito, sino que se interrumpe de golpe y de forma muy seria. Imaginen escuchar a alguien decir esto. Es una frase potente, ¿verdad? Pues es la descripción clásica de la amaurosis fugaz, una pérdida de visión temporal, como un apagón, causada por un bloqueo momentáneo del flujo de sangre a la retina. Y ojo, es una señal de advertencia de las urgentes. Pensemos en los vasos sanguíneos del ojo como autopistas, y a veces sufren unos atascos de tráfico terribles. Si se bloquea una arteria, se corta el oxígeno y el daño es rapidísimo. Si lo que se bloquea es una vena, la presión se acumula y causa hemorragias masivas. Incluso existe algo que es como un infarto, pero justo en la cabeza del nervio óptico, que lo deja sin sangre y provoca una pérdida de visión de la nada. Luego tenemos la neuritis óptica. Esto es una inflamación del cable de datos, del nervio óptico. Y aquí pasa algo muy curioso. Muchas veces la inflamación está detrás del ojo. Por eso hay un dicho clásico en medicina que dice, el paciente no ve nada y el médico tampoco ve nada.
¿Por qué? Porque al principio, cuando se revisa el fondo del ojo, puede que se vea completamente normal, aunque el problema ya esté ahí. Pero no todas las interrupciones son así, tan de golpe. A veces, y estas pueden ser algunas de las condiciones más devastadoras, la visión simplemente se va apagando, muy de a poquito, tan lento que a veces ni nos damos cuenta. Las cataratas son un ejemplo perfecto. Son la causa más común de pérdida de visión gradual en todo el mundo. Es sencillo. El cristalino, que debería ser transparente como un cristal, se empieza a poner opaco, como si miráramos a través de una ventana empañada. La buena noticia es que afortunadamente es una de las principales causas de ceguera que es reversible con cirugía. Y luego está el glaucoma, conocido como el ladrón silencioso de la visión, y se gana el apodo a pulso. Lo que hace es dañar el nervio óptico muy lentamente, empezando por los bordes, por la visión periférica, sin que la persona se entere. Para cuando la visión del centro empieza a fallar, el daño ya es muy grave y es irreversible. De ahí la importancia gigante de los chequeos regulares. La degeneración macular, por otro lado, ataca justo el centro de la visión, o sea, la que usamos para leer, para reconocer las caras de la gente. Hay dos tipos. La forma seca, que es la más común, es un deterioro lento, pero la forma húmeda, esa es una emergencia médica. Crecen vasitos sanguíneos nuevos, muy frágiles, que gotean y sangran y causan un daño rapidísimo y severo. Entonces, con tantos problemas posibles, ¿cómo hacen los especialistas para saber exactamente en qué punto del camino se interrumpió el viaje de la luz? Bueno, pues se convierten en una especie de detectives. Su trabajo es decodificar las pistas, las señales que el propio sistema visual les está dando. Fijémonos en un número como este, 6/60. Así suelto quizás no dice mucho, ¿verdad? Es una medida de la agudeza visual, pero cuando le damos contexto, se vuelve increíblemente significativo. Lo que significa es que para poder ver un objeto con la misma claridad que una persona con visión normal ve a 60 metros de distancia, alguien con esta agudeza visual necesita estar a solo 6 metros. Es el umbral, el límite que define lo que se considera ceguera legal. Pero más allá de la nitidez, hay otra pregunta clave. Si se pierde parte de la visión, ¿dónde está exactamente el problema? Y la respuesta está en el patrón de esa pérdida. Lo que falta en nuestro campo visual es como un mapa que nos dice dónde está la falla. Es que el sistema visual tiene un cableado muy específico. Es como un mapa de carreteras neurológicos. Si una lesión afecta al nervio óptico antes de que los cables se crucen, el problema se queda en un solo ojo. Si la lesión está justo en el cruce, en el quiasma óptico, se pierde la visión de los costados en ambos ojos. Y si pasa después de ese cruce, se pierde el mismo lado del campo visual en los dos ojos. Es increíblemente preciso. Así que, al final, la clave es esta. El mapa de lo que falta nos revela con una precisión asombrosa dónde exactamente se interrumpió el viaje de la luz. Analizando esas zonas ciegas, un especialista puede encontrar el punto exacto del atasco en todo este complejo sistema. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en lo increíblemente resistente y al mismo tiempo frágil que es nuestro sistema visual. Muchas de las interrupciones más serias en este viaje de la luz empiezan en silencio, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que se revisó la salud de esta invaluable ventana al mundo que tenemos?